El Evangelio en la Biblia, mensaje número 19. Vamos a hablar sobre los últimos jueces. El libro de los jueces tiene 12 jueces. Claro que no vamos a tomar 12 domingos hablando de todos ellos, pero hablamos de los primeros. Vamos a hablar ahora de los otros, los que vinieron más adelante en el libro. Específicamente hoy nos vamos a enfocar en la historia de Gedeón. ¿Cuántos han leído en la Biblia la historia de Gedeón? ¿Cuántos les gusta la historia de Gedeón? A mí me gusta, no deje de ser impresionante lo que sucedió con él. Y bueno, estando el pueblo de Israel ya en la tierra prometida, ya establecido, acuérdense de este ciclo que estaban viviendo, Israel ignoró la instrucción de Dios de no contaminarse o involucrarse con las naciones paganas. Lo que Dios quería era que no adoptaran sus ideas y sus formas de adoración a otros dioses. Ya estaban los 10 mandamientos aplicados en curso. Israel ignoró esta instrucción. Israel empezó a relacionarse con estos pueblos paganos y empezó a adoptar la idolatría de estos pueblos paganos. Y debido a esto, el libro de los jueces nos presenta este ciclo en donde Dios disciplinaba al pueblo, permitiendo que esos pueblos paganos oprimieran a Israel. Oprimir significa conquistarlos a través de guerra. Oprimir significa tomar a sus hijos, a sus mujeres, usarlos en diversas formas, quitarles sus bienes, cobrarles impuestos, dominarlos, esclavizarlos. Y entonces Dios permitía que esto sucediera en su pueblo amado con la intención de que el pueblo se arrepintiera. Y entonces lo que hacían es que entraban en este ciclo que he venido hablando. ¿Verdad? El pueblo se iba a la idolatría y luego el Señor permitía que los oprimieran los pueblos paganos, y después Israel clamaba al Señor por misericordia, se arrepentían, y entonces el Señor enviaba un juez, un libertador, un líder dotado para el momento con las cualidades correctas para poder liberar al pueblo de Israel. Estos jueces eran llenos del Espíritu Santo, eran líderes que Dios había preparado para esa hora. Y eso me hace pensar en una de varias lecciones que nosotros podemos entrar y aplicar hoy. No hay casualidades con Dios, no hay casualidades. Cada persona nace en el tiempo correcto, en el entorno correcto. Y muchos de ustedes son las personas correctas que Dios ha puesto en este mundo para cambiar este mundo, para hacer una diferencia. Tú has nacido y has llegado para esta hora con las cualidades necesarias para extender el reino. Tu vida no es un accidente. Que estés en Ciudad Juárez no es una casualidad. Que estés en Pan de Vida no es un chiripón del universo. Todo es parte de un plan. Dios está planeando levantarte. Dios está planeando usar tu vida. No eres una persona sin dones. No eres una persona ordinaria. No eres alguien destinado a estar en un rincón. Dios ha puesto en ti cualidades, liderazgo, visión, corazón, dones espirituales, dones de carisma, sabiduría, inteligencia, experiencia, recursos, mucho más. Dios te ha puesto aquí para cambiar este mundo. Y la Biblia nos muestra, regresando al libro de jueces, la Biblia nos muestra varios de los jueces, varios de estos hombres. Voy a mencionar el primero, van a aparecer sus descripciones aquí en pantalla. El primero de ellos es Otoniel. Yo no sé si tú lo has leído, pero lo asombroso de Otoniel, aparte de que era el hermano de Caleb, es que él trajo paz a Israel por 40 años. El tiempo que él fue juez es uno de los tiempos más largos, es uno de los líderes más permanentes. No se destaca mucho Sansón, destaca mucho Gedeón, pero Otoniel fue un líder permanente, constante, no cambió su ánimo, y todo el tiempo que él estuvo, hubo orden por largo tiempo. Tenemos a otro que este es de mis favoritos porque lamento públicamente reconocer que soy medio violento. Me encanta el juez Ahod. No sé si has leído de Ahod, pero Ahod era zurdo. Y entonces había un rey llamado Eglón, y Ahod fabricó un puñal que es algo un poquito más grande. El punto intermedio entre una espada y un cuchillo es un puñal. Y él fabricó un puñal especial que tenía escondido en su túnica. Y cuando saluda al rey, que era un rey muy gordo,
lo saluda de derecha y con la izquierda mata a este rey. Dice la Biblia que la empuñadura entró en las entrañas de este rey. Dices, ay, ¿por qué te gusta esta historia? Porque este tipo de cosas fueron permitidas por Dios para liberar al pueblo. No me gozo de la sangre ni de la muerte de una persona, pero qué valentía de este hombre de utilizar su vida como zurdo y entender que como zurdo tenía un propósito de Dios. No sé, me gusta la historia. Después de haber visto John Wick, me gusta más este tipo. La vieron, no se hagan los santos, no se hagan los santos. Si todos bien que se dejan, me estoy dejando las barbitas de John Wick, yo también. Es mi intento anual de barbas, déjenme en paz, por favor. Débora, la vimos la semana pasada, una mujer de Dios, profetiza, llena de sabiduría. Venían las personas a ella les ayudaba a resolver sus problemas. Y bueno, tengo que citar a Sansón, un hombre dotado por Dios con gran fuerza. Y vamos a hablar sobre Sansón la próxima semana. Hay muy interesantes lecciones sobre el carácter de Sansón que vamos a tomar la próxima semana. Y no sé si han leído la historia de Jefté. ¿Alguien la ha leído sobre Jefté? Jefté es una historia triste, pero es una historia impresionante. Jefté fue rechazado por su familia, lo sacaron de su familia, lo despojaron, lo desterraron ahí. Y Jefté sufrió naturalmente lo que tú sufrirías si tu familia te sacara. Pero él no se dejó de derrotarse, él no se dejó entristecerse, él siguió adelante con su vida, confió en Dios y los dones de liderazgo que Dios había puesto en él hicieron que el destino con su familia se volviera a unir. Sus hermanos fueron con él y dijeron, Jefté, perdónanos, necesitamos tu ayuda. Y él los perdonó y fue un juez que liberó al pueblo de Dios. La historia de Jefté es una historia triste, pero es una historia de perdón y es una historia de libertad. Me gusta mucho el libro de los jueces. Y bueno, hoy vamos a enfocarnos sobre Gedeón, que fue un líder fuera de lo común, en una circunstancia fuera de lo común, y Dios libertó al pueblo de Israel de la forma más inusual que te puedes imaginar, o que quizás tú has leído. Los madianitas estaban oprimiendo al pueblo de Israel y Dios permitió que Gedeón fuera ese juez, ese líder para libertar a Israel, pero lo iba a hacer de una manera en la que solamente Dios podía ser glorificado. Vamos a ver los detalles en un momento. Al final de este mensaje, ¿qué creen? Ya se la saben, ¿verdad? Bien. Llévate esta verdad central, llévate este pensamiento como un resumen de todo esto que vamos a hablar. Aparece aquí en pantalla. La historia de Gedeón nos enseña que Dios permite que enfrentemos situaciones imposibles para que recurramos a Él, y luego misericordiosamente nos libra de estas para que reconozcamos que no es por nuestra fuerza, sino por su gran poder. Y entonces a Dios sea la gloria. ¿Estás en medio de una circunstancia difícil? ¿Estás en medio de una circunstancia? ¿Has estado en situaciones imposibles? Dios quiere glorificarse en tu vida. Vámonos con el primer título. No sé quién es el que está en computadora ayudándome, pero inciso A: Dios provee fuerza al que está débil. Con sinceridad, iglesia, ¿cuántos de ustedes ahorita dicen, yo me siento en mi ánimo, en mi vida espiritual, yo me siento débil, estoy pasando por una dificultad? Levanta tus manos. ¿Te sientes débil? Bien. Ánimo, porque este mensaje es para ti. Observa esto. Abre tu Biblia en Jueces 6. Vamos a leer 6 versos 11 al 16. Y quiero pedirles que me acompañen en esta lectura y en sus Biblias. Jueces capítulo 6 versos 11 en delante. Dice la Biblia: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, qué nombrecito va. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Déjenme hacer una pausa para explicarles qué es lo que está sucediendo. Los madianitas, cuando veían cosechas o alimentos o ganado,
iban y despojaban a Israel de la mayoría de todo esto y los dejaban con una provisión muy pequeña, y los madianitas de ahí vivían, o sea, un impuesto demasiado pesado, los despojaban. Eso se traducía que el pueblo de Israel estaba débil, hambriento, gente muriendo de hambre. Y Gedeón está en un lagar. Un lagar es una tina de cemento, como una pileta, donde vertían uvas y las pisaban para exprimir el jugo, y de ahí se fermentaba y se hacía el vino que bíblicamente se utilizaba. Bueno, que leemos en la Biblia. Hago un paréntesis. El vino, por la fermentación que leemos en la Biblia, es un vino con aproximadamente 1% de alcohol o 2% de alcohol por la vía de la fermentación. El vino que nosotros tenemos hoy, el más calmado, tiene 15% alcohol, whisky 40% alcohol. No me salgan con que, ay, Jesús tomaba vino. No. Agarran a wine cooler, agregan 1 litro de agua y ese es el vino que tomaba Jesús. Habiendo aclarado este punto, bola de borrachos, digo, hermanos del Señor, congregación hermosa, bendita, está en un lagar Gedeón, esta pileta donde aplastaban uvas, pero está preparando trigo. Porque lo que Gedeón estaba haciendo es estaba agachado, separando el trigo, sacudiéndolo para encontrar las semillas, para que a la vista no lo vieran los madianitas. Para cuando él saliera de la pileta ya llevaba su porción de trigo. Eso es lo que está haciendo Gedeón, escondiéndose para que no le quiten la comida. Verso 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, Jehová está con nosotros. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres han contado diciendo: nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, el Señor le dijo, otra vez, permítanme hacer una pausa. Tú vas a encontrar en la Biblia que hay menciones que el ángel del Señor se aparece a alguien. Y muchas de las veces parece confuso cuándo es un ángel de Dios y cuándo es Dios mismo. La palabra en hebreo es complicada para traducir ángel del Señor o Jehová. Y entonces muchas de las veces lo que hacemos es aplicar una regla simple. Cuando el ángel viene solo a dar un mensaje, entendemos que es un ángel enviado de Dios. Pero cuando el ángel recibe el crédito y la adoración, o en la dinámica del relato, cambia a hablar en primera persona como Dios, entendemos entonces que es Dios apareciéndose a Gedeón, como es en este caso. Estaba el ángel del Señor, y aquí en el verso 14, y mirándole Jehová. Ok, retomemos la lectura. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Traducción: si el Señor te dice que Él va a estar contigo, si el Señor te dice que tú eres más que vencedor, es porque así va a ser, iglesia. Confía en Dios. No se trata de si eres pobre o no, o esto. El Señor le está diciendo a Gedeón: no importa si eres el menor, si eres pobre, si estás batallando, te estoy diciendo: yo estoy contigo, yo te estoy enviando, vas a derrotar a los madianitas. Entonces el pueblo de Israel escondía estas provisiones porque estaban debilitados, y para librarlos Dios está levantando a este hombre llamado Gedeón, como dije, un líder inusual, haciendo cosas inusuales. El ángel del Señor, o Dios mismo, se apareció, y Gedeón empezó a cuestionar el mandato de Dios. Sucede que hay veces que el sufrimiento y la dificultad nos golpea tanto que nos hace dudar de la intervención de Dios.
nos hace pensar que Dios no está con nosotros. La vida de fe, iglesia, a veces se traduce en vivir recordando todo lo que está aquí. Muchas cosas que ya sabemos, pero cuando viene la dificultad las olvidamos. Qué importante es ir a la palabra de Dios, porque es un constante recordar. A veces es aprender lo que no sabías. La gran mayoría del tiempo es recordar lo que el dolor y la dificultad te está traicionando en tu mente para olvidar. Dios está recordándole a Gedeón que las historias que había oído de antes eran ciertas, que él estaba con ellos. Gedeón está dialogando con Dios y le está diciendo: es que estas tragedias que me pasaron, o en las que nosotros estamos aquí, pues es porque tú nos has abandonado. Esa es una tendencia humana peligrosa, porque muchas de las veces nosotros estamos en serios apuros por causa de nuestra indisciplina, por causa de nuestra necedad, por causa de nuestro pecado. Y cuando nos aprieta la situación, inmediatamente pensamos que Dios nos abandonó. Iglesia, Dios quiere nuestro arrepentimiento. Muchas aflicciones vienen porque Dios quiere tratar contigo en carácter, en fe, en otras cosas. Pero hay otras aflicciones que vienen en nuestras vidas, que Dios las permite porque va a lograr objetivos increíbles en tu vida. Pero hay aflicciones que vienen a tu vida, iglesia, perdón si se los digo directo, por tu pecado, por tu pereza, por tu necedad, por sabiendo tú cuál es el orden bíblico. Quieres vivir para tus propios deseos. Y cualquier camino que no sea el camino del Señor te va a llevar a sufrimiento, te va a llevar a dolor, y vas a ser este pueblo de Israel adorando a otros ídolos, recibiendo opresión por ello, clamando al Señor por misericordia. Y el Señor, yo no sé si va a enviar específicamente un juez, pero puede que un mensaje de domingo te hable, un mensaje de la palabra de Dios, un canto, un momento de oración. Créeme, Dios va a venir a tu vida, te va a hablar. Él es fiel, no te va a abandonar. Dios quería que Gedeón supiera que a pesar de su debilidad, la presencia iba a estar con él. Que a pesar de su debilidad, ese no iba a ser problema para liberarlo de sus opresores. Y aquí es donde el mensaje se convierte personal para tu vida. Muchos de ustedes levantaron la mano ahorita expresando debilidad. Pues los entiendo perfectamente, porque dice Chucustrenses 7:5. Chucustrenses es un libro que me invento, nomás. No se nos van. ¿Arrieros somos? Todos estamos en este mundo. Todos pasamos por momentos de dificultad. De eso se trata la iglesia. Hay algunos de ustedes que no están en dificultad. Vamos a fortalecer a los que están en dificultad. Vamos a apoyarlos, vamos a amarlos, vamos a buscar al Señor. Pero si tú estás en un momento de debilidad, de veras, iglesia, empieza a animarte, porque la debilidad es uno de los atractivos que hace que Dios venga sobre tu vida más intensamente. La razón por la cual Dios resiste a los soberbios es porque los soberbios dicen: yo no necesito a Dios. Son débiles, pero no lo reconocen. Yo no necesito a Dios, yo oro, y yo si quiero yo voy, yo si quiero yo hago, yo todo lo que tengo lo hice con mi trabajo, y yo soy bien machén, soy Juan Camaney, masco chicle, pego duro. Tururú. Me traicionaron los de mi generación, ¿está bien? Pues Dios resiste a los soberbios porque están llenos de debilidades, pero Él no puede ayudarlos, porque si los ayuda, se llenan más de soberbia. Pero cuando viene el quebrantamiento a tu vida y dices: Señor, estoy hecho pedazos, sin ti no puedo, te necesito para respirar. Eso, como un huracán, como un viento fuerte, Dios es atraído a tu vida, porque Él quiere usarte, Él quiere llenar cada hueco de tu vida, tomar cada debilidad, engrandecer cada don, levantarte y utilizarte para una sola cosa: la gloria de su nombre. Por eso dice la Biblia en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuánto les gusta el Salmo 23? El valle de sombra de muerte es el campo de batalla después de una batalla. Después de una batalla, los guerreros
peleaban, se daban con todo y entonces hacían una pausa. Vamos a decir en la tarde, yo no sé si era en la tarde, pero hacían una pausa para que el ejército azul viniera por sus muertos y el ejército rojo recogiera sus muertos. Ese es el valle de sombra de muerte. Y entonces el campo de batalla después de una batalla es una carnicería. Entrañas, salidas, gente muerta, gente moribunda, agonizando, gente tirada. Iban y recogían a sus muertos. Iban y recogían a sus muertos para que no se apestaran y poder enterrarlos, pero al día siguiente la batalla iba a continuar. Entonces, si tú ibas y recogías a los muertos y a las personas moribundas, todo lleno de sangre, en tu mente inevitablemente era, híjole, mañana se reinaugura todo. Mañana yo voy a ser el que van a estar recogiendo. David vio ese campo de batalla y está diciendo que no permitas que el miedo y lo que tú ves en este mundo te controle. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque aunque estés pasando por la peor de las circunstancias, el Señor tiene una sola promesa contigo. Él está contigo. Eso es alentador. No nos da explicaciones por qué, pero sí nos dice que está con nosotros. Él se asegura que nosotros lo sepamos y tenemos, iglesia, la promesa increíble que Jesús hizo. Les dijo, les conviene a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy a enviar el Espíritu Santo. Jesús podía estar en carne en un solo lugar, en un solo tiempo. El Espíritu Santo puede estar con todos los creyentes, morando en sus corazones, fortaleciéndolos, recordándoles que está con ustedes. Iglesia, por ridículo que esto suene, yo quiero pedirte, pon tu mano en tu pecho. Esa es la distancia a la que Dios está de ti. Aquí está Dios. Él está contigo. Él está en ti. Lo único que tienes que hacer es recordar su palabra, orar a Él. Él ya está en ti. Él no está lejos, Él está aquí. Y es la fe lo que tienes que activar. Por medio de la fe recordar que nadie te puede vencer, que Él ha estado contigo, que dijo, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y parte de esa cercanía de Dios y de esa voz de Dios para tu vida es recordarte que tu debilidad pudiera ser el área más fuerte en tu vida. Mira lo que dice 2 Corintios 12, versos 9 al 10, nueva traducción viviente. Dice el apóstol Pablo, cada vez me dijo, porque Pablo le estaba pidiendo que le quitara esa debilidad de la carne. Cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos y privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Eres débil? ¿Buscas al Señor? Entonces eres fuerte. Piensen en esto, iglesia. Por causa del pecado, el hombre se separó de Dios. Y cuando el hombre cree que es fuerte, realmente es terriblemente débil. La historia humana está llena de fracasos en querer salir adelante. Pero entonces tu debilidad es como un hueco que falta. Y déjame ver si lo puedo explicar. Aquí en la iglesia tenemos algunos pilares como esos que están aquí, que sostienen el techo. Imagínate que uno de estos pilares estuviera dañado y viene un ingeniero y nos dice, este pilar no va a soportar mucho y cuando ese se debilite, el otro va a cargar más peso y se va a venir abajo todo esto. ¿Y qué hacemos, ingeniero? Vamos a quitar este pilar y vamos a poner uno más grande, de un metal más fuerte, con un cimiento 5 veces más grande y vamos a reforzarlo. Y entonces ya no va a ser débil la estructura. Si hiciéramos un trabajo como ese nuevo pilar
con mejor acero, más grande, mejor cimiento, que se reemplazó, sería ahora el punto más fuerte de este edificio. Traducción: tu debilidad, al ser llenada por Dios, se puede convertir en tu mayor fortaleza. Dicho de otra manera, tu mayor fortaleza es confiar en que Dios sostiene tu vida. Dinero, debilidad, falta de salud es realmente irrelevante. Dios quiere que confíes en Él. Iglesia, Cristo es suficiente. No necesitas nada más. Inciso B: Dios libra a los que confían en Él. Ahora brinca al capítulo 7 de Jueces. Vamos a leer versos 2 al 7 y luego nos vamos a brincar al verso 15. Lean conmigo. Y el Señor le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel, o se crea mucho, se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 sacatones y quedaron 10,000. Mi Biblia dice sacatones, fíjense. Literalmente el Señor le dice: Gedeón, anuncia: el que tenga miedo, ¿para qué nació? Devuélvase. 22,000 sacatones. ¡Ay, no, qué miedo! Y se devolvieron. ¡Qué terrible! Pero era parte de lo que Dios estaba haciendo. 22,000 y quedaron 10,000. Y el Señor le dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas ahí y ahí te los probaré. Y el que yo te diga: vaya contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga: no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor le dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que doblare su rodilla para beber, y fuera el número de los que lamieron el agua, llenando el agua con la mano en su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. La versión en hebreo dice: cáiganle pues. De los 10,000, 9,700 se hincaron a beber directo del río. 300 se hincaron, tomaron agua y vieron a ver por dónde iban a venir los madianitas. Eran personas que estaban a la alerta. Eran personas que creían que Dios los iba a usar y estaban a la alerta. Muchas de las veces no se trata solo de confiar y no hacer nada. Confiar en la gracia de Dios implica que tú actúas en la gracia de Dios. No es un pensamiento recargado en el hombre, pero tú no puedes quedarte sin hacer nada cuando Dios te está enviando a hacer algo. La misma gracia dictamina que te pongas en acción. Y estos 300 que bebieron el agua diferente fueron el único ejército que quedó. Bríncate el 16. Dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Me dejan hacer otra pausa, iglesia? ¿Sí me dan chance? Dice: ay, no nos dejas leer la Biblia bien. Gedeón tiene un sueño, y el Señor en el sueño le dice: mira, esto es lo que va a pasar. Le pasó una película de lo que iba a pasar. Le dice: mira, van a hacer así, va a pasar esto, y se los van a ejecutar. Cuando él ve el sueño, se anima. Dice: ¿qué creen? Ya vi lo que va a pasar. Se animó bastante. Dice: levantaos, porque mañana el Señor ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Dios le mostró lo que iba a suceder. ¿Sabes qué, iglesia? ¿Saben qué, pan de vida? El Señor ya nos mostró lo que va a hacer. El Señor dijo que el que persevere hasta el fin es porque es salvo.
El Señor ya nos mostró que viene un apocalipsis terrible. Pero el Señor dice que vamos a estar de pie. Dice que si confiamos en Él, Él va a estar con nosotros. Él va a venir a destruir sus enemigos. Él va a renovar el mundo. Tú ya conoces el final de la historia. Y en el final de la historia tú vas a ganar. Y en el final de la historia el Señor va a venir. Y en el final de la historia todo va a ser hecho nuevo. Y en el final de la historia no va a haber enfermedad, ni dolor, ni vejez, ni nada. Ya conoces el final. Dios ya te entregó el mundo en tus manos. Solo sigue confiado en Él. Y como decimos en hebreo, hoy vengo muy multilingüístico, no se rajen. No se rajen. Verso 16, repartiendo a los 300 hombres en 3 escuadrones, cada uno obvio, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas o con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced lo que yo hago. Y aquí cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Y tocaré la trompeta y todos los demás estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Y entregaron pues Gedeón los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Y cuando acabaron de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, quebraron los cántaros y llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaban las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada del Señor y por Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército de Madián se echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó de Bet-Sitá en dirección de Serera, hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Lo que está sucediendo, hay 3 grupos de 100. Gedeón tiene a 100 a su cargo. Gritan, avientan un jarrón, el ruido del jarrón desconcierta al enemigo, tocan trompetas, encienden antorchas. Yo me imagino que había neblina y Dios trae confusión sobre un pueblo, sobre un ejército de Madián. Empezaron a salir corriendo todos como locos, se topaban con un compañero y le enterraban la espada, se mataron entre ellos y los pocos que quedaron huyendo. Los 300 asignados a esto no hicieron nada más que, hasta risa me da, quebrar jarros, levantar trompetas, tocar trompetas y levantar antorchas. Pienso 2 generaciones después, abuelo, cuéntame la historia, ¿cómo peleaste tú en la guerra? No, mijo, pues aventé un jarrón y levanté una antorcha. No, abuelito, la neta. ¿Cuántos mataste? No, mijo, el Señor lo hizo. Entonces no eres un gran guerrero, abuelo, no. Pero soy invencible porque confío en aquel que nadie puede derrotar. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. No necesitas todos los recursos, no necesitas la grandeza, solo necesitas retomar tus bases. La victoria Dios ya la ha puesto en tus manos, iglesia. Y Dios te va a colocar en situaciones imposibles, situaciones en las que dice, Señor, si tú no haces algo, yo no voy a poder salir adelante de esto. Pero es porque el Señor quiere sacarte de esa situación, ponerte firme y que la gente al ver tu vida digan, híjole, qué admirable es Dios que puede sostener a una persona de esa manera, o lo puede sanar, o lo puede librar. Solamente Dios podía hacer algo como esto. La razón por la cual Dios redujo un ejército de 32,000 a 300 era para que Israel no se sintiera presumido en decir, si nosotros nos liberamos a nosotros mismos, viva la independencia. No, señores, el Señor es quien nos libertó. La gloria entonces es de Dios.
La pregunta final: ¿cómo encontramos el evangelio en este pasaje? Bueno, el relato de Gedeón nos dice que Gedeón e Israel no eran lo suficientemente fuertes para librarse de la opresión de los madianitas. Y esta es una forma en cómo nosotros encontramos el evangelio, porque como humanos separados de Dios, pecadores, no somos lo suficientemente fuertes para librarnos del pecado. Lo hemos intentado con obras, con méritos, con actos religiosos. Los fariseos agregaron 267 normas extras a la ley del Señor. Y el humano ha estado haciendo mandas y actos religiosos, y el humano no puede encontrarse con Dios. Hay frustración en el humano. En pantalla, un pensamiento profundo: el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te hará preso más tiempo de lo que quieres estar y te costará más de lo que quieres pagar. Si puede pasar el grupo de alabanza, me ayudaría que fueran acomodándose. Y hemos visto a través de la historia de Israel cómo el pecado del hombre es la ruina del hombre. ¿Qué significa esto? Que a menos de que alguien venga y nos rescate de esta miseria, nosotros no tenemos la fuerza para librarnos a nosotros mismos. Observa a Gedeón trabajando para tener alimento. Gedeón no estaba buscando a Dios. Dios vino y buscó a Gedeón. Nosotros no estábamos buscando a Cristo. Dios se hizo carne en la persona de Cristo y vino a nuestras vidas para redimirnos. Y el apóstol Pablo está expresando esta frustración y esta esperanza en dos versículos. Un versículo de frustración, otro versículo de esperanza. Pablo estaba frustrado porque era el hombre más religioso y más preparado. Y en la Reina Valera 60 él dice: miserable de mí. Nueva Traducción Viviente, Romanos 7, versos 24 al 25 en pantalla, dice Pablo: soy un pobre desgraciado. Yo no te aconsejo jugar a la ruleta rusa. ¿Alguien ha jugado a la ruleta rusa en la Biblia? Ay, Señor, háblame. No te aconsejo hacerlo, porque si topas con Romanos 7:24, lo primero que vas a leer: soy un pobre desgraciado. Y te vas a terminar suicidando, entonces no lo hagas. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte?, dice Pablo. Verso 25, el contraste impresionante. ¿Quién me librará de este pecado y de la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, le quiero echar ganas a las cosas de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado, igual que Israel, igual que Gedeón. Pero cuando Dios viene a tu vida en la persona de Cristo y te dice: cree en mí, yo pago por tu pecado, eres libre, vete y no peques más. La peor debilidad del humano es su pecado. Y en la persona de Cristo Él ha venido a fortalecernos de tal manera que con solo creer lo que Jesús hizo en la cruz, tú puedes ser libre de la peor debilidad en tu vida. Oh, tiene razón el apóstol Pablo. Gracias sean dadas por Jesucristo. Antes de entrar en este canto para cerrar el mensaje de hoy, iglesia, llévense este pensamiento. La historia de Gedeón nos enseña que Dios permite que enfrentemos situaciones imposibles para que recurramos a Él, y luego misericordiosamente nos libra de estas para que reconozcamos que no es por nuestra fuerza, sino por su gran poder. A Dios sea toda la gloria. Amén. Amén. Después de este canto vamos a quedar despedidos, iglesia. Dios los bendiga, que coman bien rico, disfruten su fin de semana.